Buenas, vamos a ver una empresa, un REIT que ha caído como un 20%, que está pagando un dividendo de un 5,4% y que no invierte ni en oficinas, ni en centros comerciales, ni en apartamentos. Invierte en algo mucho más básico, algo que vamos a necesitar dentro de 5 años, dentro de 10, algo que necesitamos cada día, que es indispensable, sin lo que no podemos subsistir, y que es la comida, sin más. Necesitamos cada día al menos comer varias veces, algunos más, y este REIT invierte en tierras y las alquila para producir comida. La pregunta es si estamos ante una oportunidad brutal o bien el mercado está ignorando algo, o bien nosotros. Puede ser una trampa y que siga cayendo, y eso es lo que queremos analizar, queremos ver. Como veis, la empresa ha tenido una caída desde el año 22, desde los 40 hasta los $10 aproximadamente que está ahora mismo. Y bueno, cuando una empresa tiene un dividendo superior al 5% después de un desplome así, parece como que, no sé, si puede haber truco, ¿no? Entonces vamos a ver, al final vamos a llegar a una conclusión si puede ser una buena inversión o no. Gladstone Land Corporation, el ticker es LAND, Land, es un REIT agrícola que tiene como propiedad tierras para arrendarlas a inquilinos, 148 granjas aproximadamente, unos 100.000 acres. Un acre es como 0,4 hectáreas, para que nos hagamos una idea. Es una empresa estadounidense. 55.000 están a pie de agua, algo realmente importante para proteger a los cultivos de la sequía y de los problemas climáticos, ¿no? Actualmente tiene una ocupación del 95,7%, y es curioso porque este REIT hace unos años ha cambiado de estrategia, desde un portfolio más típico en Estados Unidos de grano y de semillas, de cereales, a un cultivo más de frescos, productos, verduras, frutas, que tiene bastante ventaja con respecto a los tradicionales o más típicos, pero evidentemente necesitan agua para poder cultivarlo. Entonces esta estrategia, o este cambio de estrategia al modelo high value, granja, buscando tierras más fértiles con suministro de agua, pues que en zonas donde tengan buena climatología, donde haya amplias temporadas de sol, con baja exposición a condiciones climáticas extremas, con ubicaciones donde haya granjeros o haya gente interesada en cultivarlo, lo que es fundamental, pero también cerca de las urbanizaciones o poblaciones donde tengamos cercanos centros de distribución, y que incluso en el futuro estas tierras se puedan reconvertir a otro tipo de activos como naves industriales o apartamentos, etcétera, ¿no? Entonces, a grosso modo, parece una buena idea. La verdad que tiene sentido. Tierras, pues eso, que puedan producir productos frescos como frutas, vegetales, cultivos permanentes, ¿vale? Como nueces, que no haya que reponerlos o sembrarlos anualmente, pueda tener un mantenimiento, pero no requiera el esfuerzo sino que ese cultivo pues tenga una durabilidad de varios años. Estos cultivos tienen un coste mayor, pero también las rentas son mucho más altas, la volatilidad es mucho menor de los REIT,
porque son cultivos mucho más estables que los anteriores, no tan expuestos a ciertos riesgos. Tienen menos dependencia del gobierno, porque sabéis como la commodity de la cebada, el trigo y tal, pues está muy expuesto, muy dependiente a lo que son los subsidios gubernamentales y los aranceles, que ahora están bastante de moda. Y esto, pues, este tipo de cultivos pues están mucho más protegidos, ¿no?, de cara a esto, y también evidentemente tienen otro factor adicional, otra ventaja, que es que no necesitan un almacenamiento temporal tan largo como por ejemplo el trigo, el maíz o otro tipo de... que al final también es un coste, ¿no? Pues, y como decíamos, pues en localizaciones más cercanas, ¿no?, a las poblaciones, a las zonas urbanas, con mayor potencial de desarrollo en el futuro. Todo tiene mucho sentido y bueno, pues me gustó. Así que vamos a profundizar un poquito más. Las rentas son mayormente triple net, que como sabéis, pues significa que el que lo alquila, el inquilino, pues paga no solo la renta, sino que paga el seguro, paga el mantenimiento, paga los impuestos, prácticamente se hace cargo de todo, ¿no? Y la duración pues son entre 5 y 10 años, con lo cual da tiempo pues a amortizar ese esfuerzo. Gladstone está cambiando el típico modelo de arrendamiento hacia un modelo de participación de los beneficios, donde participen una renta menor, pero a cambio pues tienen un porcentaje de esos beneficios que el agricultor tiene. Y esto pues tiene una doble lectura, porque bueno, si el cultivo va bien, los ingresos sean mayores, pero claro, también tiene el riesgo de que si el cultivo va mal, pues puede ser que los ingresos se deterioren. No sabemos si este enfoque es para cobrar más, o puede ser porque ante la dificultad para poder alquilarlos, trasladando un poco el inquilino el riesgo al rate, ¿no?, en el sentido de que voy a pagar menos, si me va bien, pues comparto mis beneficios, si no, pues no asumo tanto riesgo. Entonces no sabemos muy bien si esto puede venir un poco ante la presión para poder alquilar, o puede ser una estrategia. Vamos a verlo, vamos a indagar un poquito los números y ver un poco una presentación de la compañía. Nos cuentan en esta parte de la presentación que la población va a seguir creciendo, evidentemente vamos a necesitar comer y vamos a necesitar desarrollos de tierras para poder seguir alimentando a esta población creciente, que a la vez que sigue creciendo, pues la superficie arable se va reduciendo, aunque también es cierto que la productividad cada vez es mayor, es decir, cada vez somos capaces de producir más en menos espacio de tierra, ¿no? De hecho, por ejemplo, un gran productor que es Holanda tiene un nivel de tecnología bestial, de forma que son capaces de tener una alta producción con poco espacio de terreno. Han sido capaces de innovar. Daros cuenta que Holanda no tiene una gran extensión de terreno, ¿no?, en comparación, por ejemplo, con España o otros países. Sin embargo, han innovado y son uno de los principales productores de Europa, ¿no?, de verduras y hortalizas. Cosas que a lo mejor aquí en España no hemos sido capaces de hacer. Vemos que los REIs de tierras pues tienen menos volatilidad, son más estables y tienen una correlación inversa al oro, al equity, a las acciones y al SP500, y está bastante ligado con los bonos. Hay una gran oportunidad porque hay muchísima tierra en Estados Unidos, una gran oportunidad para seguir adquiriendo terreno y poder seguir creciendo el negocio, ¿no?, el portfolio tanto en lo que es producción fresca, con 11,4 millones de acres, a permanente 12,7 y grano 346. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el precio de los frescos, que es la línea verde, crece por encima de la inflación, y en amarillo el de alimentos y bebidas tiene un incremento de precios desde el año 1980 muy superior a la inflación normal. Aquí vemos que tienen granjas por todo Estados Unidos, siempre muy metidos en la costa, donde hay pues mejor clima,
en California cómo se ha revalorizado el precio de las tierras y bueno, y cómo hay una gran oportunidad porque prácticamente el 86% están en propiedad de familias, ¿vale? Con lo cual hay una gran fragmentación, aquí hay una gran oportunidad para poder crecer. Prácticamente el 86% de esta superficie cultivable está en manos de pequeñas familias. El 63% de estas familias americanas, de estas 63% está por encima de los 55 años. La media es 58 años, con lo cual la próxima generación, como está pasando aquí en España, hay poca gente que se quiera dedicar a esto, es un trabajo bastante duro, bastante arduo, problemas por el clima, la sequía, el encarecimiento de todos los productos, herbicidas, la dificultad para poder aplicar ciertos productos. Entonces, pues bueno, la agricultura se está convirtiendo en algo realmente difícil. Solamente los grandes tenedores son capaces de desarrollar este negocio con beneficios, ¿no? Buscan pequeñas granjas entre 2 y 50 millones que están fuera del foco de los institucionales, que no son interesantes para ellos. Al agricultor le ofrecen una compra y alquilársela a la vez, con lo cual el agricultor puede seguir cultivando, sin embargo pues recibe un ingreso y ya cuando pues se jubile pues puede dejar de alquilarla. A veces también le ofrecen la posibilidad de darle acciones de la propia empresa, con lo cual tiene un descuento a la hora de una exención fiscal para no tener que tributar. Y aquí es donde viene un poco el portfolio de activos que tiene la empresa. Como veis, ha ido creciendo desde la IPO en el 2012, 2013, como ha ido creciendo el total de activos hasta el año 22. Y aquí vemos cómo en el año 22 empieza a decrecer, con lo cual en un primer momento podemos pensar, oye, también como veis la línea azul, los activos a pie de agua pues han incrementado. Entonces, bueno, puede tener sentido el hecho de que si está migrando de un modelo a otro, pues temporalmente se reduzca lo que es el portfolio de activos, porque los activos a pie de agua son mucho más caros. Igualmente, el cash flow from operation en amarillo pues ha ido creciendo también hasta el año 22 y ha empezado a decrecer. Y el AFO, que como sabéis es una medida que se usa en los REIs más que los ingresos, porque los ingresos están muy desvirtuados en este tipo de acciones, pues se han desplomado prácticamente desde el año 22. Esto también es interesante, ¿vale? Porque vemos aquí que la expiración de los alquileres, aunque en el año 27 tenemos un 20% que expira, pero el 62% expira más allá de 2030, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, podemos tener una cierta tranquilidad, aunque sí hay un 20% que está cercano aquí de expiración. Y la maduración de la deuda, igualmente, vemos que en el año 27 hay un 10%, luego un 15%, pero el 37% o el 31% está a partir de 2029, 100% de la deuda está a tipo fijo, a un 3,33%. Aquí nos dicen cómo el portfolio, que sí que ha estado casi siempre al 100%, pues los últimos años ha bajado un poquito hasta el 95,9%. Pues han sido capaces de incrementar precios, pero en el año 23 y 24 han tenido que decrecer las rentas un poquito. A ver por qué es esto, ¿vale? A ver si bueno, este decrecimiento de rentas puede venir o bien porque tienen menos activos, o bien puede venir porque hay presión realmente de los inquilinos y tienen que bajar precios para poder alquilarlos, ¿no? Vamos a verlo. A ver, aquí tenemos la estructura de la deuda, ¿vale? Donde vemos, pues, oye, pues que tenían unas líneas de crédito que no están dispuestas, de unos 200 millones, con una duración de 8 años, preferentes, tanto equity preferente como term preferred stock, que son preferentes con un vencimiento. Y luego tienen la deuda en verde, la deuda unos 470 millones a tipo fijo.
estos son algunos de los inquilinos a los que les tienen alquilado las tierras, ¿vale? Y esto es el equipo directivo, con experiencia, vale, muy bien. Yo hace como en el año 20 o aproximadamente me interesé mucho por los REIs agrícolas porque vi que posiblemente habría una tendencia interesante. Ahí hice un vídeo de por qué veía una tendencia interesante y la inversión en terrenos agrícolas, y estuve buscando muchas empresas, pero no fue fácil, la verdad. El vídeo lo dejaré luego ahí colgado porque creo que está muy interesante. Analiza las necesidades de tierra arable, cómo se reducen, cómo incrementa la productividad, cómo la dificultad que cada vez hay para encontrar y desarrollar tierra, y os lo dejaré en el anclado luego en el vídeo para que le echéis un vistazo. Estuve analizando Archer Daniel, que ahora sí que la hemos comprado barato, pero por aquella época cotizaba bastante cara y sí que no me hice con ella. Ahora sí que hicimos una pequeña posición, pero se ha ido para arriba y no me ha dejado seguir y ampliando la posición. Y encontré también otras, por ejemplo, como Brasilagro. Tenía una posición, pero me deshice de ella porque empezó a comprar y vender sin sentido y el equipo directivo no me daba mucha confianza. Pequeño beneficio. Luego Cresut, que ahora suena mucho en la comunidad, que la descarté porque tenía una gran parte de inmobiliaria en Argentina, y tenía la parte agrícola y una parte inmobiliaria y no me gustaba mucho esa mezcla, que luego creo que hay otros inversores que se han fijado en ella por la parte inmobiliaria, que tras la entrada de Milei, pues evidentemente el enfoque ha sido totalmente diferente. Estaba bastante deteriorada pues por la situación económica que había en Argentina y claro, el tema del inmobiliario pues estaba destrozado prácticamente, pero bueno, esta la eliminé por el tema inmobiliario. Estaba también Bunch Limited, que era americana, que se dedicaba al tema de grano, pero estaba también carísima. Dole, que era una empresa europea que se fusionó con una americana, pero de frutas y verduras. En esa también tuve una posición y la verdad que fue bastante bien. Una que me gustó mucho, y esa fue un error de inversión por venderla, porque fue bien, pero ha seguido subiendo, es Coterva, que es una empresa que se dedica a todo el tema de fertilizantes, herbicidas y tal, pero también a la modificación de semillas, ¿no? Semillas para que soporte mejor los cambios de clima, la sequía, las enfermedades. Entonces tiene una parte de modificación genética y la verdad que la acción ha ido muy bien. Y la verdad que LAN pues también estaba bastante cara. La vi, pero no le hice mucho caso, y ahora pues recientemente me saltó la alarma de la caída que había tenido. Sí que me gustó una, Agro, esta, vale, esta empresa es una pasada. Esta empresa es una empresa argentina que la compré y me la ha quitado Tether, bueno, la he vendido yo con una pequeña revalorización. Yo la compré como por aquí, ¿vale? Como 7, 8, y ya veis que durante unos años pues ha estado, sí que daba un dividendo del 4 y pico, estaba bastante bien, ahí esperando. Y lo que pasa es que aquí, cuando tenía una buena revalorización, pero mucho menos de lo que yo esperaba, Tether, sí, la criptomoneda, compra el 70% de Agro. Al final, pues bueno, no sé por qué, pero los de las criptomonedas no lo verían muy claro y deciden invertir en cosas de comer. Y claro, a mí no me hacía ninguna gracia que Tether, tuviera el 70% del control. Entonces la acción empezó a caer y la vendí con una pequeña plusvalía, pero no muy importante, porque me estaba viendo, digo, me la van a tirar, la van a excluir del mercado y me voy a quedar a dos velas. Entonces, claro, no, el hecho de que tenga el 70% no me hacía ninguna gracia. ¿Qué es lo que ha hecho la acción? Pues aquí podéis verlo.
Pues la tiraron un poquito por aquí, a 7, yo la vendí aquí un poquito sobre 8, prácticamente, bueno, una pequeña revalorización sobre lo que tenía, estaba cobrando los dividendos. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues cuando han salido todos los pringados, pues se ha ido a 13. Como esto rompa esto, ¿vale? Esto se va a duplicar, ¿vale? Esto se va a ir a 20, seguro. Pero el hecho de que Tether tenga el 70%, la verdad que no me da ninguna tranquilidad. No. Entonces, pues nada. Esa nos la robaron. Esta empresa es una pasada, ¿vale? Porque tiene en Latinoamérica, tiene terrenos para cultivo, siembra, cosecha y venta. Y también se dedica, pues, da servicios de almacenamiento, de acondicionamiento y manipulación y secado de cereales, tanto los de ellos como a terceros. Tiene toda la infraestructura, compra y venta de cultivos producidos por terceros, no solamente lo que ellos producen, cosecha, procesa, también comercializa no solamente maíz, soja, maní, trigo, algodón, girasoles, caña de azúcar, también arroz, y produce y comercializa leche y queso. Esta es la parte de terreno que tiene en Argentina y en Uruguay y en Brasil, pero es que también está en la parte de caña de azúcar, interesantísimo, porque cultivan la caña de azúcar, luego son capaces de procesarla y generar o producir azúcar, pero también etanol y energía, ¿vale? Con la bagaza, ¿vale? Mediante la quema del producto. Entonces ellos van midiendo el precio de la electricidad y ven en cada momento si les interesa crear azúcar en función del precio, almacenarlo y no vender para dejar escasez en el mercado, o producir electricidad, o producir biocombustible como el etanol. Aparte, todo esto pueden vender lo que son los cupos verdes de CO2. La verdad que es una pasada. Y van jugando y balanceando lo que en cada momento les pueda interesar más, ¿no? Y también generan energía y venden esta energía cuando les interesa. Producen arroz y leche y de hacer queso, ¿no? Con lo cual tienen sus marcas en el mercado y están integrados verticalmente, porque también todos los desechos de los animales lo utilizan como fertilizante. No se desaprovecha absolutamente nada, ¿vale? Y aquí luego tienen la parte de arroz, que también empaquetan y tienen varias marcas de arroz. Bueno, no, esta es la parte tiene también soja, trigo, etcétera. La parte de arroz es esta, vale, esta sí, que tienen varias marcas de arroz y lo empaquetan. Están integrados totalmente, verticalmente, ¿ves? Aparte también compran tierras, la desarrollan, a veces se la quedan, a veces la venden con una revalorización cuando no les interesa. Y bueno, pues aquí el cultivo, procesamiento, transformación de la caña de azúcar en etanol, azúcar y venta de electricidad cogenerada con el azúcar y el etanol, y la biomasa, ¿no? El bagazo, ¿no? Que es lo que sobra de la... Y todo esto pues lo mandan a la red, 241 megavatios. Esto era por el año 21, no sé cómo ahora, no sé cómo andará. Y bueno, esta empresa la verdad que me encantaba. Pero bueno, ya os contaba un poco lo que ha pasado, ¿no? Vamos a seguir con Gladstone, ¿vale? Vamos a ver un poquito la empresa y vamos a entrar un poquito en harina. Los KPIs de esta empresa prácticamente en un REIT. Evidentemente lo primero que hay que mirar es el portfolio de acres en propiedad. Hay que mirar la tasa de ocupación, muy importante, la tasa de ocupación. Y ver si se deteriora, y aquí en este caso tenemos que ver que tenemos actualmente una ocupación del 95,9% cuando en el año 23 teníamos una ocupación del 99,5%. Hemos tenido 3,3 puntos de puntos básicos de deterioro, que evidentemente esto pues afecta mucho a los ingresos, porque el tener una menor tasa de ocupación significa que menos acres sin generar ingresos, que a su vez tiene un coste de mantenimiento, y este coste hay una parte que es bastante fija, la parte de gestión, ¿no? Porque la parte de gestión en base al portfolio
lo hace una empresa externa que hay que analizar muy bien. Hay una empresa externa a la cual le paga un fee sobre el total del portfolio por la gestión de este portfolio, ¿no? Entonces hay un apalancamiento operativo negativo, en el sentido de que si decrecen las ventas, los costes fijos, hay unos determinados costes fijos que se mantienen exactamente igual. Por otro lado, los ingresos totales han pasado de 76,13 en el año 25 respecto a los 90 que tenía en el año 23, que prácticamente fue el máximo, ¿no? Han bajado los ingresos bastante, lo que son los ingresos por renta. Vamos a verlo un poquito aquí, porque es algo curioso. Vale, está. Vale, aquí vemos los ingresos, ¿vale? Como hasta el año 22 ha ido muy bien, ¿vale? Pero a partir del año 22, pues la cosa ha empezado a decrecer. Y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que está pasando. El FFO, que digamos es lo que en un RAID interesa, Fund from Operation, vale. Pues aquí vemos como, pues exactamente igual que ha pasado con los ingresos, pues ha empezado a deteriorar, ¿vale? Los FFO, pues sería así como la caja después de haber pagado todos los gastos, ¿no? Es lo que equivaldría en una empresa normal al cash flow operativo. Digamos, en los RAID, la depreciación y amortización sobre las tierras realmente no se deprecian, a diferencia, por ejemplo, de en una empresa normal, los activos como las fábricas, como las furgonetas, el transporte, la maquinaria, se deprecia y cada X años tenemos que renovarla. Sin embargo, esto con un edificio, con un centro comercial, con un apartamento, aunque necesite un cierto mantenimiento, pero no hay que renovarlo completamente, es más, incluso guarda valor, y aún más con una tierra, que si a lo mejor un apartamento, pues siempre puede que necesitemos reacondicionarlo, mantenerlo, pero en una tierra esto es mucho menor, ¿no? Con lo cual aquí hay un pequeño truco en este sector, y es que aunque nosotros estamos depreciando y amortizando, depreciando mejor dicho, estos activos, realmente incluso con la inflación lo que hace es ganar valor, ¿no? Con lo cual es un poco una trampa, y aquí está el valor oculto en este tipo de inversiones. Por eso me gustaban también mucho, porque tenía este matiz que hay que tener en cuenta. Entonces, como decía, claro, los RAID tienen esta particularidad, por eso miramos el FFO en vez de los beneficios, y lo que hace el FFO es, a los beneficios le suma la depreciación y amortización, porque realmente, como estamos viendo, no hay que amortizar o reponer todos estos activos. Entonces, bueno, como decíamos, el FFO viene a ser como un cash flow operativo o algo así, y también el FFO, pues hay que añadirle al final los ingresos más la depreciación y amortización, y también se le incluyen las pérdidas o las ganancias por venta de activos. Es decir, si nosotros vendemos un activo y tenemos beneficio, pues eso habría que restarlo, porque realmente no es un flujo del negocio normal, continuado, del día a día, sino es más bien un caso puntual, porque una vez que lo hemos vendido, ese ya no lo podemos operar. Y también se le suman los impairments, ¿no? Porque tampoco forma parte del negocio en sí. Claro, aquí ha pasado algo, porque vemos que empieza a decrecer, el FFO empieza a decrecer, y si nos vamos al estado de flujo, bueno, podemos ver también el balance, y vemos que la deuda neta, vemos como la deuda, pues hombre, es algo normal en un RAID, que a medida que vamos adquiriendo, porque si ponemos en los activos inmobiliarios, aunque sea con su depreciación acumulada, pues vemos que los activos van creciendo hasta el año 21, 22, ahí ya hacemos pico, y la deuda también. Normal que las empresas, los RAID, se endeuden mucho para poder adquirir estos activos. Vemos cómo ya aquí llegamos al máximo y la deuda empieza a decrecer. Ya vemos que se está
desendeudando, ¿vale? Bueno, está bien, quizás han alcanzado un nivel de deuda demasiado elevado en este momento, de bajos tipos de interés, y cuando sí que los tipos de interés afectan mucho al rey, porque el rey vive de la deuda, endeudándose, apalancándose mucho para poder seguir comprando activos que luego puede alquilar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando suben los tipos de interés, pues ya no viene siendo tan rentable el poder comprar estos activos. En épocas de bajos tipos de interés, pues es muy apetecible endeudarse para comprar activos que yo pueda alquilar y sacarle una alta rentabilidad. Pero cuando suben los tipos, como está pasando ahora, por eso los REI, pues en general, no solamente este, lleva una torta impresionante, y puede ser una buena oportunidad cuando bajen los tipos, si llegamos a una ralentización o una recesión donde los tipos tengan que bajar ante la deuda que tenemos actualmente en gobiernos y más que nada gobiernos, que sin duda pues es un riesgo y difícilmente podrán seguir subiendo mucho más los tipos. Entonces siempre tenemos que tener un poco en el punto de mira todos los REIs, y ir tomando posición, porque ahora es el momento de comprar, que si entramos en una recesión pues posiblemente pues van a seguir sufriendo porque la gente no puede alquilar. Eso pues evidentemente va a suponer también decrecimiento de los beneficios. Veíamos aquí cómo la deuda empieza a decrecer, ¿vale? Pero si nos vamos al estado de flujo, vemos en el efectivo de operaciones, pues aquí vemos cómo ha pasado de 8, 10, 20, 25, 30, 43, y a partir de aquí empieza a decrecer hasta llegar, en el año 25 hemos tenido 6,99. ¡Ostras! Sin embargo, vemos que el beneficio, pues miran, 13, 13, 13. El beneficio se ha mantenido, ¿vale? Oye, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces aquí vemos las grandes partidas. Una es la depreciación y amortización, ¿vale? Muy bien. Que esto al final suma al cash flow porque realmente no es una salida de caja. Y vemos que la otra gran partida es, si está en negativo, es una plusvalía, lo que hace al cash flow restárselo, porque claro, es puntual, todos los activos que vendamos pues ya no lo podemos alquilar, entonces es una ganancia puntual que no vamos a poder alquilar en el futuro. Entonces aquí vemos como, oye, de vender o tener pequeñas ventas, hemos pasado en el año 24 a vender 5 y 13 de beneficio sobre el valor de compra, ¿vale? Este no es el valor, o sea, no es la cartera o el portfolio, la parte del portfolio que hemos vendido, no. Este es el beneficio que hemos tenido sobre esos activos que hemos vendido, ¿vale? 13,8 millones. Vale, pero ¿qué más vemos? Vemos aquí también hay un cambio en las cuentas a pagar, ¿vale? Que también 13, pero oye, hay un apartado aquí que pone variación de otros activos operativos que pasa de 13 a 30. Hostia, esto me llama la atención. Claro, esta es una de las grandes partidas que detrae del efectivo de operaciones, ¿vale? Y esto me hace pensar, oye, ¿qué está pasando aquí? Si estamos vendiendo activos que no podemos alquilar, pues las rentas van a disminuir. Si también la tasa de ocupación ha disminuido, pues también estamos teniendo activos que no estamos alquilando, con lo cual los ingresos decrecen, me cuadra, ¿vale? La duda es aquí, esta parte de menos 30 millones en variación de otros activos, ¿qué es? Entonces tendremos que analizarlo, y como aquí en TICAR no me da más detalle, pues tendremos que ir a las cuentas de la empresa donde podamos y nos den más detalle sobre esto. Pero bueno, veamos algo más. Vamos, si nos vamos al efectivo de inversión, ¿vale? Vemos que la empresa, pues en los años 16, mira, estaba adquiriendo activos agresivamente, 95, 134, 94, 262, 278, mira cómo estábamos comprando activos, ¿vale? Esto sería la naranja, ¿vale? Vamos a quitar esto.
y esto que no nos aporta nada, ¿vale? Aquí vemos cómo en estos años, ¿vale? Hay una grande salida de caja por compra de activos. Sin embargo, las ventas de activos pues eran ridículas, ¿no? Sin embargo, ahora hemos empezado a vender activos, aquí 68 y 91 millones. Vale. Es decir, que hemos pasado de comprar agresivamente a vender. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si nos vamos a la deuda, vemos igualmente que la deuda pues se va incrementando y vamos emitiendo deuda para comprar activos. Esto es lógico, ¿vale? Y vamos reembolsando deuda, ¿vale? Pero últimamente emitimos poca deuda. ¿Por qué? ¿Por qué no emitimos deuda? Pues, a ver, lógicamente han subido los tipos de interés y ya la deuda pues me pica. Por otro lado, seguramente hay mucha mayor dificultad para endeudarse y si a estos tipos pues deja de ser rentable. Con lo cual, pues la empresa sigue desembolsando, sigue reduciendo deuda, pero ya no se endeuda. Pero claro, si tengo que seguir comprando activos, ¿cómo lo hago? Es muy normal emitir acciones. Emitir acciones cuando el valor de mis activos, el net asset value, mi acción cotiza por debajo del net asset value, lo que hace es destruir valor. Es decir, cuando mi acción cotiza por encima del valor del NAV, es decir, del valor de los activos menos la deuda, si mi acción cotiza por encima y yo emito acciones, realmente no importa, porque no estoy diluyendo a los accionistas y con ese dinero puedo comprar más activos. Pero cuando tengo la cotización por debajo del NAV, lo que hago es destruir valor. ¿Qué es lo que están haciendo? Oye, pues mira, como aparte de la deuda para comprar activos, ¿vale? ¿Lo ves? Emisión de preferentes. 118, 130, 293, 188. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esas preferentes le van recomprando, pero no con la misma agresividad que le estaban midiendo. ¿Qué pasa con los dividendos? Pues que, vale, tengo aquí que mis dividendos son de 20 millones, pero es que los preferentes son 24, es decir, tengo 24 millones de dividendos en preferentes, que estos tienen prioridad sobre el accionista, sobre el dividendo del accionista, tienen prioridad, por eso son preferentes. Sí que no tienen prioridad ante la deuda, pero antes de los accionistas sí, van a cobrar primero. Y son 24 millones, con lo cual estamos hablando de que tengo un FFO, estamos hablando de 14, y tengo 24 millones en preferentes al año y 20 del dividendo normal, que son 44. Ostras, vale, pues esto hay que mirarlo. Entonces, oye, vamos a entrar un poquito más en profundidad en el Annual Report del año 25. Oye, a ver si nos enteramos de algo. Vale, y aquí tengo el Cash Flow from Operations, o sea, aquí tengo los estados de flujo de caja de la empresa. Lo podemos ver en un poquito más detalle. ¿Ves? Aquí vemos los 13, prácticamente no ha cambiado. 13, 14 en el año 23, pero en este año 25 tengo 13. Oye, no se ha reducido tanto, la verdad. Vemos la depreciación y amortización. Bien, ¿cómo ha pasado de 37 a 34? ¿Vale? Lo cual es normal. ¿Por qué? Si cada vez tengo menos activos, esa depreciación cada vez va a ser menor, porque una vez que vendo un activo, tengo prácticamente que amortizarlo completamente. Y a medida, daros cuenta que esto suma, ¿vale? Al cash flow operativo. Esto suma, no resta, porque realmente no es una salida de caja. Aquí vemos cómo gain on disposition en real estate, vemos cómo hemos vendido 13.000 millones de venta de activos. Hemos pasado de 5 en el 23-24 a 13. Estamos vendiendo agresivamente. ¿Por qué? Pues bueno, aquí podemos llegar a una conclusión. Si tengo que pagar 24 millones en dividendos preferentes, 20 millones en dividendos y solamente tengo un FFO de 14, pues evidentemente la única forma, no puedo seguir pidiendo deuda. La única forma que tengo de poder seguir sacando pasta es vendiendo tierras.
vendiendo activos para poder pagar ese dividendo. Pero claro, esto es un arma de doble filo, porque a medida que reduzco el portfolio de activos, las rentas van a ser menores y el siguiente año voy a tener menos renta, con lo cual voy a tener menos dinero para poder financiar o pagar ese dividendo. Con lo cual esta es una pescadilla que se muerde la cola y evidentemente hay un gran problema. A mí me parece un error tremendo el vender activos para pagar la deuda. O sea, está claro que aquí lo que ha pasado es que se han endeudado muchísimo, se han pasado de frenada y ahora pues están viendo de que pues no pueden seguir endeudándose, con lo cual vamos a ver, la buena idea esa que nos habían contado del cambio hacia activos con agua, productos frescos, oye, no sé si es un cuento para poder justificar la venta de activos o realmente tiene más sentido. A ver, sentido sí tiene, pero si realmente me están contando esto, pero la realidad es que estás vendiendo activos porque no tienes pasta, ostras. Habíamos visto en TKR que había unos 30, estas dos partidas, Other Asset, 21, y las Accountable and Accrued Expenses, 13, ¿vale? Esto prácticamente son los 30 millones que estaban viendo allí. Cash from Operating Activities me ha pasado de 40 en el año 23 a 6,9. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí el net income parte de 13, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que este net income realmente no es de los accionistas. A este net income aquí no está los 24 millones de las preferentes. Esto es de la empresa en total, no net income de los accionistas. Para retener el net income de los accionistas, realmente le teníamos que quitar los 24, con lo cual los 13 se quedan en 10, menos 10, con lo cual sería negativo. El beneficio de los accionistas es negativo, ¿vale? Hemos visto que el D&A pues cae porque el portfolio se encoge, con lo cual la depreciación al vender las granjas se reduce. Los Other Assets he estado mirando y profundizando y prácticamente ¿qué son? Pues hay una gran parte de esos 21 millones,6, hay entre 11 y 13 millones que son lease incentives pagados a los inquilinos. Ostras, ¿cómo que pagado a los inquilinos? Esto no estamos aquí alquilando, no estamos alquilando terreno y ellos nos pagan a nosotros. Pues resulta que LAN ha estado pagando cash a los inquilinos para que acepten reestructurar los contratos del modo de renta fija a participación. O bueno, o la han pagado para cambiar el contrato, o bien puede ser que como no eran capaces de alquilar a los mismos precios, pues han hecho una chapuza, ¿vale? Y le han, digamos, para reducirles la renta, ¿vale? Pues parece que han cogido y han metido una partida como un incentivo a los inquilinos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos cobrando menos renta, por eso veíamos en el anterior gráfico como las rentas pues habían bajado. Pero ¿qué más hay en estos Other Assets? Estos 21 millones que hay aquí. Pues aparte de eso, también hay dinero no cobrado, es decir, a pasar de un modelo de rentas a un modelo donde parte lo cobro en rentas y parte lo cobro como un porcentaje de la producción, hasta que yo no tenga esa producción y no se venda, no voy a recuperar ese dinero, con lo cual hay una parte de esa cosecha que está metido ahí, que es dinero que se ha ganado, pero que todavía está contabilizado, pero que no tenemos el cash. Que la pasta no hay, ¿no? Con lo cual, para pagar esos dividendos, si quiero mantener esos dividendos, tengo que vender activos. Por otro lado, tenemos el account payable que también había tenido y accrued expenses, ahí había un incremento de 13, vemos que había pasado pues de 5 a 13. ¿Por qué ha subido esto? Pues aproximadamente 9,6 millones de costes de irrigación, pesticidas, cosecha, mano de obra. Es decir, es más, es que incluso hay algunos terrenos que no han encontrado inquilinos y han tenido que operarlos ellos mismos. Entonces han tenido que gastarse dinero tanto en la
producción o el cultivo de estos terrenos, como por otro lado, si participan de la producción, pues también tienen que contribuir con los costes del cultivo. Y por aquí entonces vienen 9 millones de costes que han tenido en cash, que han tenido que pagar para hacer esta producción, para llevar a cabo la producción, pero sin embargo todavía no han recogido esa producción. Esto evidentemente crea cierta volatilidad, porque yo primero tengo que pagar para luego recoger, a diferencia del modelo anterior donde yo, pues, ¿vale? Yo te lo alquilo, tú cada periodo, pum, 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 me va. Esto crea ciertos picos, ¿no? entre los pagos y los cobros. Y entonces realmente la cuenta de pérdidas y ganancias pues está funcionando como una cierta pantalla, ¿no? Porque usando la contabilidad en base de devengo permite reconocer 12 millones en beneficios de cultivos que todavía no he cobrado, ¿no? Y por otro lado me permite capitalizar los leases, incentives, o sea, el dinero este que yo he pagado a los agricultores, me lo permite capitalizar, me lo permite amortizar y imputarlo en varios años. Entonces es un truco de almendruco, de forma que el net income es estable, sin embargo el flujo de caja pues prácticamente se ha reducido. El dividendo por acción ha pasado de 0,56 en el 25 y era de 0,55 en el 23, ha subido un 1,8%, pero el FFO por acción, el Fund from Operation por acción, ha pasado de 0,38 en el año 25, siendo 0,69 en el año 22, ¿vale? Es decir, 14,15 han sido los Fund from Operation, cuando en el año 22 era de 24, y las acciones han pasado de 34,56 en el año 22 a 36,51, es decir, ha habido un incremento de las acciones, también una dilución con un decrecimiento del portfolio, con lo cual, pues a ver, tú emites acciones para generar o crear o comprar o incrementar tu portfolio, no para reducir tu portfolio. Otro dato clave en los REIT es el AFO. El AFO es el FFO al que le quitas el CAPEX de mantenimiento que tú necesites para, digamos, mantener, ¿no? En este caso el mantenimiento no es muy grande, realmente se llama, el AFO es el Adjusted from Operation, Adjusted Fund from Operation, y lo que hace es quitarle el CAPEX de mantenimiento, y esto equivaldría como al free cash flow de una empresa normal. Se calcula el FFO menos el CAPEX de mantenimiento. Actualmente cotiza a 25 veces el AFO, y lo que pasa es que el AFO de esta empresa está bastante inflado, porque ellos el AFO lo igualan al FFO. Realmente no tienen en cuenta ese CAPEX de mantenimiento. Sí es cierto que estamos hablando de tierras, pero es falso. Es falso que no haya CAPEX de mantenimiento. De hecho, si vemos el CAPEX está en 7,6, 7,16. Entonces el CAPEX de mantenimiento, y más ahora si estamos en un escenario donde tenemos sistema de riego, mantenimiento, tuberías, eso hay que reponerlo. Ahí sí que hay todavía un CAPEX de mantenimiento. Yo he estado mirando y en los REI, más o menos el CAPEX de mantenimiento suele estar dependiendo entre 0,5 y 0,75 el valor del portfolio, ¿vale? Esto podría ser entonces como unos 5 millones, 5,8 millones, con lo cual si al FFO le quitáramos como unos 5 millones, pues prácticamente es que nos quedamos en negativo. Bueno, no, mentira, el FFO eran 14, si le quitamos los 5, pues nos quedamos en menos de 10 millones de AFO, ¿no? Cuando teníamos un FFO de 14. Otro KPI importante aquí, pues ver la renta de los inquilinos. Ese es el componente más predecible del ingreso, pues porque las rentas fijas son periódicas.
y esto pues cayó desde 4,9 en el año 24, han caído principalmente porque la compañía renegoció ciertos contratos pasando al modelo de arrendamiento más producción y también pues otorgó ciertos privilegios ante la dificultad lógicamente que tenían para alquilar, por eso ha bajado los precios del alquiler y hay una cierta presión pasando al modelo este de participación por cosechas, incluso en algún caso pues ellos mismos operando porque no eran capaces de alquilarlo. Los pagos digamos o los ingresos pertenecientes a esa participación del cultivo han pasado de 3,5 en el Q3 a 2,4 del año anterior, ha crecido lógicamente, pero aún estamos muy lejos, ¿no?, de llegar a niveles significativos y además mucho más volátil. Otro dato interesante en un REIT, el coste de la deuda, eso es importantísimo. Los tipos ahora se han elevado, esto ha sido uno de los motivos por lo cual la acción también ha caído. El NOI, que en los casos de los REIT también es un dato interesante porque son los ingresos brutos menos los costes operativos, básicamente es como los costes de operarlo y antes de amortizaciones y depreciaciones. Entonces los principales drivers del deterioro del AFO pues han sido prácticamente el cambio en la estructura de arrendamiento, la pérdida de ingresos por la venta de activos y la reducción de los precios de alquiler, básicamente. Y finalmente, pues otro KPI pues son las ventas de activos. Cuando un REIT empieza a vender activos y comprar activos, hay que ver si realmente están haciendo un juego en el sentido de que gran parte de los gestores cobran su salario acorde al portfolio que están gestionando, con lo cual tienen un incentivo bastante grande a incrementar ese portfolio. Una vez que se van decreciendo, se van amortizando, ¿qué les interesa? Vender los activos que en el balance están muy reducidos o se han reducido por las amortizaciones, le hacen un lavadito de cara y luego lo vuelven a comprar, con lo cual es, bueno, están tangando totalmente a los accionistas. ¿Cuál es el caso aquí? Pues aquí realmente no se deprecian tanto las tierras, como habíamos dicho, pero claro, sí que hay una cosita que me he encontrado muy, muy curiosa. Y es que antes estuvimos comentando que uno de los problemas que había tenido de por qué habían decrecido los ingresos o los FFO es porque hay ciertos costes fijos de la gestión del portfolio. Que este portfolio se gestiona externamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una empresa, Gladstone Management, ¿vale? Que es la que cobra este fee por el portfolio que esté gestionando. A esta empresa le da exactamente igual reducir los ingresos o no, porque ellos van a cobrar un fee por el tamaño del portfolio, indistintamente de que ellos alquilen o no alquilen los activos. ¿De quién es esta empresa? Pues de esta empresa es del CEO. El CEO y presidente es, digamos, quien tiene esta empresa, que tiene una estructura donde esta Gladstone Management Corporation se dedica a esta y a estas otras, a LAN, a otra que tiene redes comerciales, a otra de levantamiento de capital y otra de inversiones. Lo que hace es cobrar un fee por la gestión de portfolio. Esa empresa no cotiza en bolsa, las que cotizan son las otras y él simplemente se dedica a cobrar ese fee. Si cobra un fee por el portfolio, su alineación o su interés, ¿cuál es? Incrementar el portfolio. Con lo cual no está para nada alineado con los intereses del accionista. Ello lo que le interesa es aumentar ese portfolio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que le ha pasado ha sido que en una época de intereses bajos se han enliado a pedir deuda, emitir acciones preferentes para conseguir dinero, incrementar ese portfolio e incrementar el fee que le están sacando, ordeñando la empresa, ¿vale? Y ahora llega un momento donde la deuda se les come, donde los tipos de interés han subido, no pueden seguir incrementando la deuda y no pueden pagar esos dividendos. David Gladstone
¿vale? Este es el presidente y el CEO. Este es el dueño, el accionista. Si es verdad que tiene un 9%, entre toda la directiva tiene un 9% de Gladstone Land, ¿vale? Pero claro, él tiene un incentivo que no está alineado con los nuestros. Él lo que le interesa es que haya un portfolio grande porque va a cobrar más. David Gladstone, el fundador y CEO, actúa como un asesor externo y cobra unos fees por los 4 vehículos que hemos visto, por las 4 empresas, 4 vehículos cotizados del grupo, y él, sin embargo, su empresa no cotiza, simplemente pues se dedica pues a cobrar fee a estas empresas, y los intereses pues entonces no están alineados con lo de los accionistas de LAN. El fee pues está basado en el portfolio, no en la rentabilidad, con lo cual a él le da igual si se alquila por más o por menos, sino simplemente a mayor portfolio, mayor fee va a cobrar. Entonces, claro, un rey tiene 3 fuentes de capital: el equity, el dinero que ponemos los accionistas para financiar la empresa; luego tenemos la deuda, y luego también podemos conseguir dinero vendiendo activos. Entonces, en este caso, las 3 están bloqueadas. A ver, comprar activos emitiendo acciones ahora mismo, cuando la cotización está por debajo del NAV, tenemos actualmente un NAV entre 11-12 dólares por acción, mientras el NAV está estimado en unos 15 o 16, estamos destruyendo valor. Con lo cual, emitir acciones no podemos. Están amortizando deuda activamente, todo lo que pueden. No tienen dinero para amortizar deuda. Aquí tampoco puedes emitir más deuda porque tienes ciertos covenants. A partir de cierto endeudamiento se disparan esos covenants y te pueden requerir el capital que no tienes, con lo cual prácticamente llevaría a la empresa a la bancarrota. Y la única fuente de financiación que tiene la empresa ahora mismo pues es la venta de activos. Es la venta de activos, es la única forma de tener liquidez, y venden con primas, y es cierto, una pequeña prima. Hemos visto una ganancia de creo recordar, unos 13 millones, pero claro, esto es una ganancia puntual, esto es hoy. Ese terreno que estoy vendiendo hoy, el próximo año no lo puedo alquilar, con lo cual está decreciendo mi renta o mis ingresos futuros. El FFO de 14.15 en el 25, pero es que con 14 de FFO tengo que pagar 24 de dividendos preferentes y 20 de dividendos comunes, son 44. La única forma que tengo de coger capital es vender activos, con lo cual vale, yo estoy vendiendo la narrativa de vendemos para rotar el portfolio hacia activos de mayor calidad, pero realmente lo que te están diciendo es que no tengo pasta y tengo que vender. Han acumulado muchísimas acciones preferentes que suponen ahora mismo 24 millones anuales para pagar las preferentes solo, y bueno, pues menos mal que han elegido el momento 23-24 donde había cierto premio de los activos que están vendiendo, al menos le están sacando algo de beneficio, le están sacando ciertas primas, pero la empresa está liquidando su portfolio sistemáticamente para pagar dividendos. Estamos pasando de un portfolio de mayor calidad a un menor portfolio. No es una rotación de activos hacia activos de más calidad, sino es una desinversión forzada, disfrazada de estrategia, ¿no? que están llevando a cabo para poder darle una pata a la pelota y que seguir jugando, pero esto no tiene un recorrido muy largo, porque en 2 o 3 años prácticamente se agotarán los activos si siguen vendiendo así, y seguirán reduciendo el portfolio. Han decrecido el portfolio pues de 160.000 acres que tenían en el año 22 a 100.000 más o menos que tienen hoy. Han perdido como unos 60.000 acres, y a este ritmo pues que si siguen vendiendo, pues que necesitarán seguir vendiendo para cubrir el déficit, pues en 3 o 4 años pues habrán vendido gran parte del portfolio.
Por último, ya para finalizar, si analizamos la deuda, estuvimos viendo antes una diapositiva, estamos viendo la estructura de la deuda, ¿vale? Yo estaba viendo un poco los vencimientos de esta deuda. Mira, este es el... ¿Vale? Tienen el año 26, tienen 17 millones, en el 27 tienen 50, un poquito más, en el 28 76, pero en el 29 es que tienen 152 millones. Y estábamos hablando de que el FFO era de 14, y si siguen vendiendo posiblemente el año que viene puede ser menor. Con lo cual van a seguir teniendo que vender activos. Pero es que cuando llegue este vencimiento del año 29, imposible. Va a ser imposible. ¿Qué pienso yo que va a pasar aquí? Bueno, pues aquí hay tres opciones. Aquí, a ver, un escenario, pues que refinancien el muro de deuda este del año 29, estos 152 millones que tienen. Si los tipos bajan, si entramos un poco en ralentización, bajan los tipos y pueden renegociar esa deuda a unos tipos más atractivos, pero es que si tienen que renegociar a unos tipos que ya tienen 3,39 fijos, o sea, eso no lo van a conseguir ahora ni locos, con lo cual seguramente aunque lo renegocien va a ser a unos intereses, a unos tipos de interés mucho mayores, con lo cual esto va a empeorar aún más el AFO. Segundo escenario, pues que sigan vendiendo activos, como 90 millones al año para pagar el dividendo y amortizar deuda, y esto en 4 años pues habrá vendido como 360 millones en activos. Esto, pues con esto podrían cancelar el muro de deuda que tiene el año 29, pero el portfolio pues quedaría por debajo de 800 millones. Esto, pues claro, si bajo el portfolio, pues los revenues van a ser insuficientes totalmente para cubrir ni las preferentes, ni los 24 millones de preferentes. Y yo el escenario C que veo, pues es que haya un recorte de dividendo, porque si recortan el dividendo, anulan el dividendo los comunes, que son unos 20 millones, de los accionistas, pues liberarían como 20 millones anuales. Entonces aquí pues sí que con esos 20 millones pueden sumar a esos 14 que tiene del FFO, serían 35 millones, ahí pueden repagar deuda y pagar el dividendo preferente, a su vez que van recomprando acciones preferentes y van reduciendo a su vez la obligación de pagar esa deuda. Básicamente, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues yo veo un recorte, o la acción o recorta dividendo drásticamente a cero y se lía a repagar deuda, o veo una ampliación de capital a los precios que cotiza, que es una destrucción de valor bestial, que puede ser otra acción, y el CEO se queda con la empresa, la saca, la excluye de bolsa y se ríe de nosotros. O, oye, ¿cuándo puede ser interesante de entrar aquí? Pues cuando eliminen el dividendo, reduzca la deuda, salgan todos los polizones del barco, en ese momento puede ser un buen momento para mirarla y entrar. Entonces, esta es la acción que hemos analizado hoy. Espero que os haya gustado. La mantendremos ahí en el radar. Me gustaba mucho esta empresa, pero vemos que parece que han tangado a los accionistas, ¿vale? Así que, oye, si suscríbete al canal, no cuesta nada. Oye, comenta, pon un comentario, que no te cuesta nada poner un comentario, y la verdad que se agradece después un poco del trabajo de compartir, del tiempo dedicado a hacer todo esto, que son unos segundos, y la verdad que alegra a uno ver un comentario que a la gente le gusta, darle like, suscribirse al canal, para que, bueno, pues me siga motivando el dedicar un tiempecillo a hacer esto y compartirlo con todos vosotros, y no me aburra. Así que lo único que os pido es esto, creo que no es mucho, y bueno, si realmente aporta algo, pues bien, si no aporta nada, pues oye, ni te molestes, ¿vale? Oye, un saludo, buena semana, ¿vale? Hasta luego.